Y yo soy lo que ella dice que yo soy. Y yo tengo lo que ella dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Entonces hoy escucharé la única, la inmutable, la poderosa palabra de Dios. Y nunca jamás yo seré el mismo, porque el Señor hablará mi vida por intermedio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Padre, te doy gracias por la unción de tu Espíritu. No es en mi capacidad, no es en mi fuerza, con tu santo poder. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos al libro de Efesios, capítulo número 1, versículo número 3. Aleluya. Dice así la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Diga conmigo, nos bendijo. No dice nos bendecirá. No está hablando de futuro. Está diciendo que Él nos bendijo. Él está hablando de presente. Él nos bendijo. Diga conmigo, Él nos bendijo. Con toda bendición, diga conmigo, con toda bendición. ¿Sabe que es tanta la bendición que está sobre nosotros que Él nos dice su palabra? Él nos bendijo con algunas bendiciones. Él dice que Él nos bendijo con todas las bendiciones. Él pudo haber dicho algunas, entonces podemos decir que de algunas no vamos a poder usufructuar, no vamos a poder recibir. Pero dice que Él nos bendijo con todas las bendiciones. Y dice además en los lugares, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Amén. Nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Nosotros un día creímos que Jesús murió y resucitó al tercer día. Nosotros creímos y declaramos un día que creemos que Jesús es el Señor, creemos que Él murió por nosotros, creemos que resucitó al tercer día, y esa confesión de fe nos acercó a la bendición. Él nos hizo benditos y nos bendijo con todas las bendiciones en Cristo. Nosotros estamos benditos no por nosotros mismos, no porque somos buenos papás, o no porque somos buenos trabajadores, o porque somos buenas personas. Él nos bendijo porque un día creímos en Jesús como Señor y Salvador. No está relacionado a lo que yo pude haber hecho o a lo que no pude haber hecho. Está relacionado a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y Él que hizo en la cruz, Él derramó su sangre, Él pagó el precio, Él nos redimió de toda maldición. Gálatas en el capítulo 3, versículo 13, que dice ahí que Cristo nos redimió de la maldición. Obvio, porque hoy somos benditos y hoy no somos malditos. Por eso hemos hablado y hemos dicho en esta misma iglesia que ninguna brujería, que ninguna hechicería, que ninguna macumbería, que ninguna cosa del diablo
que vaya contra nosotros va a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que lo que Él bendijo reciba maldición. Amén. Al contrario, todos aquellos que nos maldicen, la maldición se vuelve hacia ellos. Amén. Nuevamente, al contrario, todos aquellos que nos maldicen y nos desean mal, la maldición se devuelve a ellos. Amén. ¿Por qué? Porque no puede ser maldecido lo que Dios ha bendecido. Amén. Yo creo, pastor, que yo estoy maldito, que estoy con una brujería. Entonces usted no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Sí, hace muchos años. Entonces usted no está maldito. Usted está bendito. Amén. Entonces en mí opera la bendición y no la maldición. Pero podemos ver en la vida de muchos cristianos que aunque en ellos opera la bendición, viven bajo maldición. O sea, pobres, escasos, enfermos, derrotados. Porque eso es una maldición. Entonces, vamos a ver en la palabra hoy día que aún siendo benditos, podemos estar viviendo una vida maldita. Aún siendo benditos, los poderes de las tinieblas, los poderes de la brujería y la hechicería pueden estar operando en nosotros. Aleluya. Aleluya. Vamos a estudiar en la palabra que aún Israel, que era bendito, que Dios lo bendijo y nos va a servir hoy día como ejemplo, porque lo que está escrito en el Antiguo Testamento nos sirve de ejemplo para nosotros hoy, porque la palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Están acá? Amén. Hoy día, si usted está ligado, Dios le va a mostrar cómo vivir siempre bajo la bendición Amén. Aleluya. y no perder la bendición y vivir bajo maldición, aún siendo usted bendición. Amén. ¿Cómo un pueblo puede ser bendito, pero luego perder guerras y perder territorios? ¿Qué le pasó a Israel? Si él estaba bendito, o sea, todo lo que él hacía tenía que prosperar. O sea, ellos tenían que ganar guerras, conquistar, pero hubo derrotas. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos atentos a la palabra, podemos caer bajo la hechicería, bajo la maldición. Aleluya. El pecado de hechicería, cuando habla la gente de hechicería, se imagina el tiro una bruja negra con una escoba volando por el aire, así. Pero vamos a ver que brujería es igual a desobediencia. Brujería es igual a rebelión. Cuando tú estás rebelde y no obedeces a Dios, la brujería y la hechicería, los espíritus demoníacos comienzan a operar en ese hombre o mujer de Dios por causa de la rebelión o la desobediencia. ¿Están acá? Amén. Primero entendamos que rebelión, desobediencia es igual a hechicería. Vamos a Samuel. La última predicación que yo di, primera de Samuel, vamos a primera de Samuel, capítulo 15. La última predicación que yo hablé el domingo anterior al que pasó, hablé de Saúl y cómo él perdió el reinado. Y vimos que él perdió el reinado por no obedecer al 100%. Usted puede encontrar esa predicación en nuestra página de YouTube. En YouTube lo puede escuchar usted ahí, el video que se están grabando aquí.
Y aprovecho de también saludar a todos los que nos ven por YouTube, por Facebook y nos siguen, ¿cierto?, por Instagram. Ahí estoy saludando a nuestra cámara para que pueda acceder a esos videos y ponga atención a lo que Dios va a hablar. Porque no solamente estamos llegando a nuestra congregación, sino que estamos llegando a las naciones. ¿Están acá? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Adivinación es igual a rebelión o brujería. Adivinación, porque adivinación viene de la palabra hebrea kesem, y eso también significa hechicería, adivinación y brujería. Amén. Entonces, rebelión o desobedecer a la palabra, y yo cuando hablo de desobedecer a la palabra, hablo de personas que ya tienen luz y conocimiento en ciertas áreas, y aún conociendo de la palabra, no la están practicando. Eso es igual a rebelión, y eso es igual a brujería. Amén. Cuando acontece esto de Samuel, que Samuel le dice a Saúl que va a perder, ¿cierto? Porque ahí Samuel le habla a Saúl que él va a perder el reino porque él no había obedecido, y que no sacaba nada con hacer holocaustos y sacrificios humanos, si lo que a Dios más le importa es la obediencia a su palabra. Si yo conozco su palabra, yo debo obedecerla, y eso vale más que cualquier sacrificio humano. El obedecer a la palabra es lo más que le agrada a Dios. Amén. Desobedecerla es igual a rebelión, es igual a hechicería. ¿Están acá? Amén. Entonces vamos a observar en la palabra, ¿cierto? Primera de Samuel, capítulo 16. Inmediatamente cuando Saúl pierde el reinado, desobedece a la palabra. Hechicería también es igual a manipulación, querer dominar con mentiras, querer dominar a las personas con engaños, querer dominar a las personas con falsedades. También eso es igual a hechicería. Amén. Entonces, inmediatamente cuando desobedece Saúl, viene un espíritu que lo empezó a atormentar, un espíritu del diablo. Todas esas personas que no pueden dormir bien, que viven con alguna opresión, muchas de esas opresiones son del diablo, por esos espíritus. Y comenzamos a ver que Saúl pierde su paz, pierde la unción que lo había puesto como rey, pierde la unción como rey, y empieza a operar un espíritu demoníaco sobre él, que le quita la paz, que no está bien. Y es tanto que él pide que alguien que toque algún instrumento, porque los instrumentos usted los puede ver tan a lo mejor simples, pero la música, la adoración atrae la unción. Incluso los espíritus malos se tienen que ir. Por eso en esta iglesia, como adoramos,
Y aquí buscamos que la gente que esté aquí no sea gente que sea profesional de la música, sino que la gente que esté aquí buscamos que sean personas íntegras, pues buscamos que las personas que estén aquí sean serias, que no anden en pecado, que busquen una vida correcta, porque si sabemos que están en pecado, los sacamos de aquí para que se sienten ahí. Porque aquí tiene que haber una vida íntegra de consagración. Amén. Entonces Saúl desobedeció, comenzó a operar la rebelión en él y por lo tanto la hechicería y por lo tanto espíritus demoníacos. Amén. Amén. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14. ¿Me estás siguiendo? Amén. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Cuándo se apartó de Saúl? Cuando él desobedeció. Desobedeció a la palabra, entró la rebelión, entró la hechicería, entró un espíritu del diablo que vino sobre él. ¿Están acá? Amén. Amén. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Yo quiero aclarar acá algo que los que han estudiado Rema y han estudiado incluso Rema conmigo, les he enseñado que en el Antiguo Testamento el hebreo, el verbo que usa, lo usa como Dios causando. Pero gracias a Dios por los estudiosos del hebreo que nos han mostrado que el verbo que se debe ocupar aquí es Dios permitiendo. Entonces Dios permitió que un espíritu malo viniese sobre Saúl por causa de la desobediencia. Porque hay algo que usted tiene que saber, que Dios no es malo y nunca le va a enviar nada malo a usted, porque Dios no puede dar lo que Él no tiene. Amén. Amén. ¿Están acá? Amén. Entonces, si ya usted es estudiante de Rema, usted está haciendo el discipulado, usted ya va a entender estas cosas cuando lea. Entonces, no era de parte de Jehová. Sí, Dios permite, sí. Dios permite porque uno permite. Nuevamente, Dios permite que una enfermedad llegue a tu cuerpo porque tú permites el pecado en tu vida. Amén. Porque el que habita al abrigo del Altísimo vivirá confiado. Pero cuando tú andas en pecados, fuera de la palabra, entras en rebelión, entonces entras en hechicería y espíritus demoníacos te comienzan a atormentar. ¿Están acá? Amén. Espíritus demoníacos te comienzan a atormentar. ¿Cuándo? Cuando tú sales de la cobertura del Señor. Amén. Verso 14, 1 Samuel 16, 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo que permitió Jehová. Esa es la forma correcta. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo que permite Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo que permite Dios, él toque con sus manos y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: búscame pues ahora alguno que toquen bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Entonces, ¿qué hacía David? David vino donde el rey, él con solo tocar el arpa. Por eso, hermanos, cuando tú estás expuesto a una música, aunque no sea cantada, con solo estar expuesto a un hombre hijo de Dios, o una mujer hijo de Dios, que canten, que toquen solo los instrumentos, cualquier espíritu que está influenciando se va. Amén.
Amén. Así también cuando estás escuchando música del mundo, y aunque no sea que estés escuchando letras, pero estés escuchando música del mundo, sonidos de batería, de guitarra, pero esa persona no es cristiana, no es nacido de nuevo, la influencia que está ahí es del diablo. Por eso mucha gente que escucha música se deprime, anda triste, se recuerda del pasado, anda llorando, anda melancólico. Amén. Porque escucha música del mundo y esa música tiene una influencia. Por eso Saúl llamaba a David, que él era ungido de Jehová, tocaba el arpa y esa influencia afectaba la atmósfera espiritual, tanto que el demonio tenía que salir, que atormentaba a Saúl. Amén. Por eso que cuando hablamos de música, gente dice, ay, la iglesia no deja que uno escuche música del mundo. Hermano, no se trata de dejar o no dejar. Se trata de entender que hay una influencia en la música. Se trata de entender que el diablo era el que tocaba los instrumentos en el cielo. Luzbel, Satanás, el que llevaba el arpa, el que llevaba la música, la orquesta en los cielos. Entonces él sabe la influencia y el poder que hay en la música, en la alabanza. Bueno, eso no es mi mensaje de hoy, pero para que usted sepa, cuidado con lo que está escuchando, Amén. cuidado con la música que oye. A mí me gustaba mucho Soda Stereo, Los Prisioneros, Steve Vai, me gustaba mucho Pearl Jam, me gustaba mucho grupos, me gustaba la música trance también. Hermano, tenía muchos CD. Pero cuando entendí el poder que tiene la música y la alabanza, Sui Generis se fue, Silvio Rodríguez se fue, Soda Stereo se fue, el último concierto que dio en el Nacional, ahí estaba yo. Pero hermano, cuando uno empieza a conocer el poder que hay en la música y la influencia que tiene acá, y no soy tonto ahora, pues Satanás. Salí de la ignorancia y ahora tengo la revelación. Ahora, si usted quiere escuchar música del mundo, me da lo mismo a mí. El problema lo va a tener usted, no yo. A mí me cayó la ficha, si usted lo quiere hacer o no, yo no lo voy a expulsar de la iglesia. Pero a mí no me ponga esa música. Amén. ¿Están acá? Amén. ¿Saben que, hermanos, la hechicería es igual a la rebelión? ¿Saben cuál es el primer mandamiento de la Biblia satánica? El primer mandamiento de la Biblia satánica, yo lo anoté para que usted sepa, para que usted cuando piense esto, cuando usted diga, estoy bajo el primer mandamiento de la Biblia satánica. ¿Cuál es el primer mandamiento de la Biblia satánica? Anote. Harás lo que desees. Primer mandamiento de la Biblia satánica. Harás lo que desees. Yo no me encima reglas, yo no me encima que me digan que no, que sí, yo hago lo que quiero, yo vivo la vida a mi manera, y que eso de congregarse, y que eso de esto, yo hago lo que quiero. Usted está bajo el primer mandamiento de la iglesia, de la Biblia satánica. Hace lo que quiera. Por eso cuando su hijo hace lo que quiere, usted le está diciendo, sí hijo, sigue nomás al diablo. Por eso a los hijos hay que ponerle reglas, hay que ponerle límites, hay que castigarlo, quitándole el internet, el Facebook, las claves, hasta que obedezcan. Amén. Tienen que obedecer. ¿Están acá? Amén. Entonces el primer mandamiento de la Biblia satánica, harás lo que desees. Yo hago lo que quiero. Usted está hablando igual que su padre el diablo. Él dijo, yo hago lo que quiero. Y se rebeló. Y se rebeló con la tercera parte de los ángeles. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, usted tiene que andar de acuerdo a la palabra. Amén.
Debe andar de acuerdo a lo que ella dice que hay que hacer. Y ahí le va a ir bien. Amén. Amén. Hermanos, partimos diciendo que usted es bendito con toda bendición. Hablamos que los israelitas habían sido benditos porque Dios dijo, los bendijo. Dios le dijo a Abraham, te bendigo. Y Israel nació de la descendencia de Abraham. O sea, la bendición operaba en el pueblo de Israel y no la maldición. Entonces, todos sabemos que Israel salió de Egipto. Todos sabemos que Moisés fue levantado por Dios y lo sacó de Egipto, ¿no? Amén. Con maravillas, prodigios, abrió el mar rojo y Dios le dio la tierra prometida. Pero antes de llegar a la tierra prometida, tenían que pasar por varias ciudades donde habían guerreros y tenían que destruirlos a ellos para poder llegar a la tierra prometida. Entonces Israel era respetado porque él venció a los mayores ejércitos en el camino a llegar a Canaán. Y llegó a una ciudad, estaba cerca de llegar a la ciudad de los moabitas. Ahí vamos a leer eso. Al lugar de Moab, donde había un rey llamado Balak. Había un rey llamado Balak en la ciudad de Moab. Y en ese lugar los israelitas estaban cerca para llegar y vencerlos. Y este rey Balak, sabía todos los pueblos que habían sido destruidos por estos israelitas y sabía que ellos eran poderosos y estaba con miedo. Entonces él habló con un profeta, Balaam. El profeta Balaam, que también lo habla en el libro de Apocalipsis, después lo voy a explicar bien eso. El profeta Balaam de la región de Mesopotamia, no era israelita, no era judío, pero era profeta, el Espíritu de Dios venía sobre Balaam. A Balaam que le habló un burro para decirle que no fuera a donde Balak, donde estaban los moabitas, en la ciudad de Moab. ¿Están acá? Amén. Entonces, querido, este hombre, cierto, Balak, sabía que los israelitas venían y dijo, bueno, algo tengo que hacer. Voy a llamar a este hombre profeta Balaam, le voy a ofrecer plata, le voy a ofrecer dinero para que maldiga a los israelitas. Entonces lo manda a llamar, Balak manda a llamar a Balaam para maldecir a Israel. Pero cuando lo llama, Dios habla con Balaam y le dice, hey, tú no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Amén. Tú no puedes maldecir lo que yo he bendecido. ¿Están acá? Amén. Y vamos a ver que Balaam va a donde los moabitas a hablar con el rey de Balak. Y en el camino el propio burro de él le habla y le dice, no vayas para allá a maldecir. Y ahí el burro le habla al profeta. Así que un burro te puede hablar. Dios puede usar las piedras y puede usar un burro para decirte eso está mal. Amén. Así que me puede usarte más a ti para hablar que eso está mal. ¿Están acá? Amén. ¿Vamos a la Biblia? Amén. Vamos a la Biblia. Números, capítulo 22. Hoy día usted va a salir con mucha revelación de ahí. Y Amén. si no recibe revelación, hermano, vamos a orar por usted. Escuche los videos por YouTube para que lo vuelva hasta que le caiga la ficha. Es bueno escuchar los videos por YouTube unas 2, unas 3, 4, 5, 6 veces. Amén. Amén. Porque así le va a quedar más claro el mensaje. Amén. ¿Están acá? Amén. Números capítulo 22, versículo 5 y verso 6. Acuérdense de la idea central que estamos hablando. Yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido.
esa es la idea central. Yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Ahora vamos a ver por qué la maldición llega igual a los que han sido igual bendecidos. Esa es la otra idea central. ¿Están acá? Amén. ¿Están tomando apuntes? Amén. Por tanto, envió mensajeros a Balaam. Acuérdense que Balaam era el profeta no judío de la región de Mesopotamia. Por tanto, envió mensajeros a Balaam. ¿Qué? Balac. Ustedes pueden leer todo en su Biblia en la casa. Yo voy a ir con extractos solamente. ¿Ok? Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Él tenía una fama, este profeta Balaam, tanto que el rey Balac lo mandó a llamar, porque sabía que si él maldecía a ese pueblo no iba a vencerlo a él. ¿Están acá? Amén. Pero miren lo que sucede en el versículo 13 del mismo 22. Vemos que Dios habla con Balaam, el profeta. Entonces, Números capítulo 22, versículo 2. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Fíjense, Dios le habla a Balaam: no maldigas a ese pueblo, porque ese pueblo es bendito. Amén. Leía de John Bevere, un hombre de Dios, cuando él estudiaba en la universidad allá en Estados Unidos. Él decía que él veía que muchos jóvenes estaban metidos en la hechicería, y uno de esos jóvenes se convirtió al cristianismo, y le contaba que cuando ellos querían ir a maldecir a un cristiano, la maldición se les devolvía. Entonces obviamente que ellos no iban donde un cristiano porque se les devolvía. Porque tú no puedes maldecir lo que Dios ha bendecido. O sea que si Balaam profetizaba maldición, Balaam iba a ser perjudicado. Porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Amén. ¿Están acá? Amén. Pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de los príncipes de Balac que lo habían ido a buscar: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Están acá? Amén. Después vemos que Balaam va donde Balac, y en el camino el burro le dice que no vaya. Pero al final va, y Jehová le dice: pero si vas, no maldigas a Israel. ¿Están acá? Amén. Va donde el rey de Balac y le dice: tengo todas estas plata, tengo todo esto, yo te quiero honrar mucho para el Balac, porque eres un rey, pero te pido que maldigas a este pueblo. Y miren lo que aconteció en Números capítulo 23. La primera vez que Balaam está siendo enviado por Balac a maldecir. Miren lo que le dice Balaam a Balac. Balaam, el profeta, al rey Balac. ¿Están acá? Amén. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos
y aquí has proferido bendiciones. Antes del versículo 11, Balac le dice que maldiga a los israelitas, y Balaam no puede maldecir y solo lo que hace es bendecir a Israel. Entonces Balac se enoja y le dice: pero si te traje para maldecir y tú lo que has hecho es puro bendecirlo, ¿qué estás haciendo? Tengo toda esta plata para ti, tengo todo este dinero para ti. Y por segunda vez le dice que maldiga a los israelitas. Y miren lo que acontece la segunda vez. ¿Están acá? Amén. Números capítulo 23, versículo 20. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Aquí le está diciendo a Balac: hey, yo recibí orden de Jehová de bendecir, no puedo maldecir. Por segunda vez, no puedo. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad. Fíjense, esto es importante, subrayo. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Fíjense, el pueblo era bendecido. El Balac quería que maldijese, pero Balac dice: yo no puedo maldecir porque ellos son benditos. Y además, Dios no ha visto en ellos iniquidad y perversión. Es importante entender eso, porque Dios no vio en ellos iniquidad ni perversión. Quédense con esa idea. O sea que si yo hubiese visto a Jehová iniquidad y perversión, hubiese permitido que el pueblo fuera maldecido. Le voy a responder más adelante. ¿Están acá? Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Cuando estás bajo la bendición, hermano, tiene fuerza como de búfalo. Aleluya. Nada te para. Hay un búfalo en ti. Amén. Porque contra Jacob no hay agüero. Contra Jacob, contra Israel no hay agüero, no hay hechicería, no hay adivinación, no hay maldición, no hay agüero contra Israel. Aleluya. Ni adivinación contra Israel. Nada malo puede pasarle a Israel, porque están bajo bendición y en ellos no se ha hallado iniquidad ni perversidad. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel: lo que ha hecho Dios, he aquí el pueblo que como león se levantará. Aleluya. Así Dios ve a sus hijos bendecidos, como búfalo y como león se levanta. Amén. Aleluya. Búfalo y como león. Amén. Así es el pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Y como león se erguirá, no se echará hasta que devore a la presa. O sea, te va a destruir a tu imperio moabita, rey de Balac. Eso le estaba diciendo. ¿Están acá? Amén. Y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco los bendigas. Porque cuando, en vez de maldecirlo, él declaraba bendición. Entonces, si no los maldices, no los bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Amén.
¿Y qué le había dicho Dios? Bendícelos. Bendícelos. ¿Están acá? Y por tercera vez, esta fue la segunda vez, por tercera vez, aleluya. Números, capítulo 24, ¿están acá? Amén. Por tercera vez, Balac le pide a Balaam que lo maldiga. Este rey estaba muy preocupado porque su imperio moabita de la ciudad de Moab iba a ser destruido por los israelitas. Estaba desesperado el rey y él sabía que la única forma de que no fueran destruidos era que el profeta Balaam los maldijese. Insiste nuevamente y mire lo que acontece. Números capítulo 24, versículo 1. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez, esta era la tercera, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. El Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo, el que oyó los dichos de Dios y el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Mire la maldición que le estaba dando ahí. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedro junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será de muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios los sacó de Egipto, tienen fuerza como de búfalo. Devora a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién los despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Esa fue la maldición que le dio. No podía maldecirlos. Pero ¿sabe qué pasa? En el capítulo siguiente se produce la mayor mortandad judía en los tiempos de que Israel fue y tomó la tierra prometida. Ellos tuvieron muchas guerras, pero hubo la mayor mortandad de judíos. 24.000 judíos murieron. Cuando se cae un avión, cuando pasa algún atentado, mueren 100, 120, 200, imagínense la media noticiario en todo el mundo, ¿o no? Imagínense 24.000. ¿Cómo? Si no son benditos. ¿El profeta acaso no los había bendecido? Pero ¿sabe qué? El profeta quería el dinero. El profeta quería las ganancias. El profeta no pudo maldecirlo, pero le dio una estrategia al rey Balac. ¿Y sabe cuál fue la estrategia que le dio al rey Balac? Le dijo, manda a tus mujeres moabitas
para que se acuesten con los israelitas y adoren a los dioses tuyos. Y en el capítulo 25 vemos que las mujeres moabitas, que no eran de Israel, las mujeres de Moab, es una estrategia del diablo, fueron las mujeres a donde los israelitas los hicieron caer en fornicación, en pecados sexuales. Además empezaron a adorar a los dioses de Moab. Y cuando vino la guerra, ahí acontece que vino una peste sobre Israel, enfermedad, y 24.000 mueren. Los que eran benditos. Miren, vamos al número, al capítulo siguiente. ¿Está aprendiendo algo hoy día? Amén. Algunos quedaron con la boca casi ahí. Trae revelación. Números capítulo 25. El profeta Balaam no pudo maldecir, pero sí le dio la estrategia cómo destruir a Israel. Y la manera de destruir a Israel era con mujeres, o sea, con pecado. Porque si había pecado, la maldición venía sobre Israel. Y eso no cambia para este tiempo. ¿Quedó? Amén. Números 25, capítulo 25, versículo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Dios permitió que una plaga llegara, en el versículo 9, y murieron de aquella mortandad 24.000. El libro de Apocalipsis, Jesús en el libro de Apocalipsis le habla a la iglesia de Pérgamo. Había una iglesia en Apocalipsis llamada la iglesia de Pérgamo. A través de una visión, Jesús se le aparece a Juan y le habla de la condición de 7 iglesias. Y en esas 7 iglesias había una iglesia llamada la iglesia de Pérgamo, de la ciudad de Pérgamo. Y le dice exactamente lo que estaba viendo en esa iglesia, y le menciona a lo que Balaam hizo con Balac. ¿Quieren ver? Apocalipsis capítulo 2. Ven acá. Amén. Tú estás bajo bendición y vas a prosperar y vivir en sanidad. Sin embargo, el pecado te va a andar trayendo maldito. ¿Están acá? ¿Están acá? Amén. Por eso esas enseñanzas de la gracia radical, enseñanzas de la gracia extrema, donde te dicen no importa que obedezcas a la palabra, igual eres salvo. Puedes pecar, pero la gracia te cubre tus pecados pasados, presente y futuro. Ha traído que muchas iglesias entren en desobediencia. Y esos cristianos siempre viven una vida mediocre, triste y derrotada. Porque la gracia se ha manifestado para santidad, no para pecar y no para permitirte el pecado, porque eso va a traer consecuencias. Y tú no vas a poder disfrutar de lo mejor de tu vida por el pecado. Y pensando que aunque yo peque, Dios me perdona, y si Dios me perdona, no importa que haga lo que quiera, como Dios ya me perdona.
Hermano, Dios perdona, pero las consecuencias del pecado son dolorosas. Diga, dolorosas. Dolorosas. Por eso muchas iglesias cristianas viven una vida derrotada por causa de permitir enseñanzas de gracia extrema, radical, donde no le incentivan a los cristianos a obedecer la palabra y andar en santidad, sino que transmiten liviandad, tanto que tú puedes hacer lo que quieras y nada va a pasar. ¿Están acá? Amén. Diga, Dios me ama. Dios me ama. Por eso Él me enseña. Por eso Él me enseña. Apocalipsis entonces capítulo 2, versículo 14, vamos a observar acá algo de lo que estamos estudiando acerca de Balaam. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Fíjense, retienen la doctrina de Balaam. Tienes ahí a personas que retienen esa doctrina, que enseñaba a Balac era el rey, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Balaam no pudo maldecir, pero Balaam le dio la estrategia al rey de Balac para destruir a Israel. Eso está diciendo Apocalipsis. Le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, y tú tienes gente ahí que aceptan la doctrina de Balaam, que enseña a tropezar a tropezar a los hijos de Israel. Porque Balaam le enseñó a Balaam a cómo destruir a Israel. Y lo hizo enviando mujeres moabitas para ir al ejército de Israel, donde ellos fornicaron y empezaron a darle idolatría a otros dioses. Y 24,000 murieron. Y hubiera continuado la muerte. Y vamos a leer ahí que se levantó un hombre de Dios llamado Fisnes. Ese hombre de Dios quedó enojado cuando Moisés estaba hablando al respecto del pecado, y llega un hombre con una mujer moabita y se la presenta a su hermano. Mira la joyita que traje. Y Fisnes quedó bravo, agarró una lanza, siguió a este hombre que iba con la mujer a acostarse y atravesó el cuerpo de ellos dos. Y dice el Señor, por causa del celo de este hombre, Israel ha alcanzado el perdón. Wow. Porque ante una obediencia radical se produce un milagro poderoso. Ante una obediencia completa, Dios puede perdonar el pecado de esa persona. Y perdonó a Israel por un hombre que se levantó furioso ante tanta perversidad sexual. Dale acá. Aleluya. Veamos eso. Números capítulo 25, versículo 6. ¿Está aprendiendo algo hoy día? Amén. Ah, qué bueno. Número 25, 6 dice aquí: y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Una madianita, viene el hijo de Israel y trae una madianita a sus hermanos,
a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, ya les daba lo mismo pecar. Ahí, hasta la misma congregación estaba ahí la noche. Les daba lo mismo pecar. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de luz, lloraban porque 24.000 habían muerto. Y la cosa no paraba, y este trae a la mujer para contarse, mira hermano, la que traigo aquí, delante de Moisés y del ojo de la congregación. Y lo vio Fines, este hombre de Dios, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Después ustedes pueden seguir leyendo en su casa y va a ver que Jehová, por causa de ese hombre radical que dijo no al pecado en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestro lugar, no al pecado, cesó la mortandad. Amén. 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 Para acá. Amén. Aleluya. La única manera de que una hechicería, que una brujería llegue a ti, es que te encuentre pecando. La única manera que vivas en pobreza, con falta de trabajo, enfermo, una vida de escasez, una vida de miseria, es que la hechicería del diablo te encuentre pecando. Por eso, cuidado con lo que hago, con lo que veo, con lo que digo. Cuidado con las moabitas. Hombres, cuidado con las moabitas. Mujeres, cuidado con los moabitos. Porque es una estrategia del diablo para destruir nuestras vidas. Amén. No podemos dar brechas para que el diablo nos destruya. Amén. Por eso Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 4, por eso cuando hablamos en la Santa Cena muchos duermen y muchos están enfermos, muriendo. Hermano, pecado. Pecado en la iglesia, personas que viven en inmoralidad sexual. Porque creen que nadie los ve. Viven en masturbación, en pornografía, pensando que nadie los ve. Hermano, va a traer consecuencias fatales. Porque aunque eres bendito, la maldición operará en tu vida por el pecado. No podemos jugar con el pecado. Debemos cuidar nuestra vida, nuestro relacionamiento con las personas y vivir solamente para agradarle a Él. Amén. Aleluya. Aleluya. Hay un proverbio, querido, que es muy bueno, Proverbios 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca viene por si acaso. Amén. Mas el Señor esconde y protege a los que quieren vivir una vida correcta. Amén. En medio de una vida de porquería en el mundo,
donde el adulterio es normal, donde la fornicación es normal, donde la pornografía es normal, donde el aborto es normal, donde casarse con hombres es normal, hombres con hombres es normal, mujeres con mujeres es normal, el travestismo es normal, el operarse para ser hombre o mujer es normal, donde está toda esa porquería del diablo. Nosotros debemos resplandecer como luminares. Amén. Debemos ser íntegros. Amén. Si queremos vivir bajo los padrones de la bendición. Amén. El Amén. Salmo 64, verso 2 dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos. Todos los que se levanten en juicio contra ti, los que murmuren y quieran planear tu destrucción y busquen destruirte, quiero darte una buena noticia: estás escondido. Amén. Aleluya. Una de las cosas que más vamos a vivir los cristianos es persecuciones, que van a levantar calumnias y mentiras contra nosotros. ¿Para qué? Para quitarnos la influencia que tenemos. Porque lo único que el diablo quiere es quitar la influencia que tenemos. Entonces, aunque se levanten contra ti con mentiras y calumnias, hablando barbaridades y falsedades de ti, si tú estás viviendo una vida correcta, una vida alineada a la palabra, Él te esconde. Amén. Y los que quieren ver tu destrucción van a ver cómo prospera y creces. Amén. Los que están esperando que el pastor o que sus líderes o que esta iglesia sea destruida porque es muy grande, muy bonita, tan poco tiempo, algo va a pasar. Quiero darle una noticia a todos los que esperan nuestra caída: no vamos a caer, sino que vamos a prosperar. Vamos a avanzar. Porque Dios nos esconde y estamos protegidos. Solo debemos cuidarnos del pecado, de las mentiras, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la hechicería, o sea, la rebelión, la desobediencia a la palabra, la desobediencia a tu liderazgo, la desobediencia a lo que Dios te ha dicho. Amén. Aleluya. Si obedecemos al Señor y seguimos sus comandos, no vamos a ser destruidos. Nunca. Porque lo que Dios bendijo, ¿quién podrá maldecirlo? Lo que Dios dijo que prosperará, ¿quién podrá detenerlo? ¿Quién? Nadie. Aleluya. Aleluya. Escóndeme del consejo, Salmo 64:2. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga para satiar a escondidas al íntegro. De repente lo asadean y no temen. Dios nos esconde. Dios nos protege de todas esas cagüines con mucha. Si estamos viviendo íntegramente. Aleluya. Aleluya. Ninguna de esas cosas va a poder parar tu vida y esta obra. Amén. Si vivimos de acuerdo a la palabra. ¿Estás acá, querido? Amén. ¿Quiere avanzar? Amén. Obedezca a Dios. Aleluya. Porque pecado de rebelión y hechicería es desobedecer. Y si usted conoce la palabra, tiene que obedecerla. Acá, querido. Amén. Diga: Dios me ama. Dios me ama. Aleluya. Mire lo que habla la palabra en 2 de Pedro, capítulo 2. Con esto estamos terminando. Fue un mensaje largo, pero era necesario. Amén. Porque Dios nos está protegiendo. Amén. Dios te está protegiendo. Aleluya. Dios te está protegiendo. Diga: Dios me protege. Dios me protege. Estas palabras que usted está recibiendo acá es sabiduría para su vida. Amén.
Si usted quiere avanzar y prosperar en todo, usted tiene que estar atento a su palabra. Amén. Porque Dios nos habla antes, durante y después. En todo tiempo. Aleluya. Él nos protege. Amén. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia se carga hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Aleluya. Balaam no podía maldecir, pero Balaam le mostró la estrategia a Balac de cómo destruir a Israel. Mas aún en medio de las 24.000 muertes, levantó un hombre con celo, que a filo de espada, de lanza, atravesó el pecado de Israel y dijo: aquí no se va a tolerar más fornicación ni idolatría a otros dioses. Amén. Aquí vamos a vivir en santidad. Amén. Aquí vamos a adorar a Jesús. Aquí vamos a adorar al Dios Todopoderoso, al Padre, y no a otros dioses. No vamos a tolerar fornicación ni engaños en este lugar. Amén. Ni en los líderes, ni en los pastores. Vamos a vivir una vida correcta. Amén. Donde el que no vive una vida correcta tendrá que sentarse para ser reprendido, corregido y alcanzado. Amén. Amén. Porque no queremos que esta obra sea detenida por el pecado de nadie. Amén. Cuando Dios revela el pecado, hay que confrontarlo. Cuando Dios revela el pecado, hay que confrontarlo. Amén. Y algunos han sido alcanzados. Amén. Otros han salido porque han querido seguir en su perversión. Pero muchos han sido alcanzados y han decidido cambiar su vida. Amén. Y eso es glorioso. Y eso a Dios le agrada. Aleluya. Porque Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos han sido edificados hoy? Amén. ¿Ha aprendido algo hoy? Amén. ¿A Dios se le sirve de cualquier manera? Amén. ¿Hay una manera de vivir en bendición? Amén. ¿Hay una manera de agradar a Dios? Amén. No es de mi manera, es de la manera de Él. Amén. No es a mi manera, esa es la manera de Él. Esa es la manera que dice su palabra. Así obedeceré a Dios, de acuerdo a como dice su palabra. Y no a lo que yo pienso, a lo que yo quiero hacer. No vamos a aceptar que usted, hermano, piense incorrectamente. Debe usted pensar de acuerdo a la palabra. Amén. Por eso hoy está aquí recibiendo un mensaje que cuida su vida, que Aleluya. lo está protegiendo para el futuro y para el presente. Amén. Aleluya. Amén. Dios nos ama mucho, hermano. Amén. Y Él no quiere que los que Él bendijo con toda bendición vivan como mendigos destruidos. Él quiere que a los que Él bendijo, Él quiere que a los que Él pagó un precio de sangre, vivan una vida correcta y en santidad. Aleluya. Lejos del pecado, Amén. lejos del cagüín y las murmuraciones, Amén. lejos del adulterio, de las inmundicias sexuales. Amén. Vivamos para Cristo. Aleluya. Sirvamos a Él. Amén. Y la bendición que opera en nosotros siempre estará disponible. Aleluya. Siempre estará disponible. Prosperaremos en tierras extranjeras. Prosperaremos en la ciudad que Dios nos dio. Prosperaremos en todo lugar si decidimos andar conforme a la palabra de Jehová. Aleluya.
que obedecer la palabra del mundo. Amén. Somos invencibles, sí, en Cristo. Aleluya. Viviendo una vida entregada a Él. Amén. La prosperidad financiera llega. Las añadiduras llegan. Amén. La sanidad llega. Amén. Todo llega a tu vida. Aleluya. Llega en sobreabundancia. Amén. Porque sobreabundaremos en bienes y riquezas, dice su palabra. Aleluya. Dios no te dejará pobre. Dios te abundará en bienes y riquezas. Amén. Porque obedecer a Jehová es bueno. Obedecer al Señor es abundancia. Amén. Obedecer al Señor es lucro. Nos va a ir bien, no mal. Porque lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Lo que Dios ha bendecido. Y cuando dice bendecido, Él te ha dicho, estás capacitado para que todo te salga bien. Dios nos capacitó para que todo nos salga bien. No sé si usted, pero esta palabra me deja leer. Amén. Mi parte es solo obedecer. Amén. Mi parte es solo cuidarme. Aleluya. La demás de Él. La demás es de Él. Aleluya. Yo avanzo, obedezco. Y Amén. lo demás es de Él. Aleluya. 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 Diga aleluya. Aleluya. Estamos felices. Dios es por nosotros. Y nadie contra nosotros. Amén. El que no escatimó a su Hijo por nosotros, Él nos dará todo lo que necesitemos. Amén. Porque Él es bueno. Aleluya. Porque Él es bueno. Amén. Grande es su misericordia. Amén. Grande es su amor Amén. por todos nosotros. Amén. 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 Aleluya. Esta Aleluya. prédica la puede volver a escuchar ahí en el YouTube nuestro de la Iglesia Verbo de Vida. Amén. Amén. Síganos ahí. Vuelva a escuchar, hay muchas cosas que extraer de este mensaje. Amén. Muchas cosas que extraer de esto. Amén. Aleluya. ¿Quién vino a nuestra iglesia por primera vez? Levante su mano.